Tuvimos aquí un antropólogo de biología humana y a un antropólogo sociocultural. Ambos coincidieron en que científicamente es inapropiado, incorrecto, no es exacto hablar de raza y de racismo. Pero que sin embargo son nociones que han quedado establecidas a lo largo de muchos años en la mentalidad popular y que la ciencia no ha podido derrotar. Y me llamó la atención poderosamente que ambos también coincidieron en el hecho de que derrotar el racismo era una tarea de muy pocas probabilidades. O sea, este fue un comienzo en términos de una concepción científica general. Vamos a comenzar ya hoy un conjunto de conferencias, creo que son 6, si no me recuerdo, que van a estar destinadas a examinar el proceso de creación del miedo y en medida, entendiendo que el color de la piel y condición social son equivalentes. Las teorías racistas, las teorías que han insistido en justificar y explicar la inferioridad de los sujetos de piel oscura, una de las tantas coartadas intelectuales que han utilizado es la de considerar que la esclavitud existió siempre. Existió en Roma, existió en Grecia, y se habla entonces de la esclavitud clásica en Roma y en Grecia, porque con el tiempo Grecia y Roma se convirtieron en paradigmas del modelo de sociedad actual. Sin embargo, no se habla de la esclavitud africana, como si esta no hubiera existido, aunque dicen también los que sustentan el criterio de la inferioridad de las personas de piel oscura, que como había esclavitud en África, no era problema ninguno esclavizar a los africanos en el Nuevo Mundo. Hoy vamos a comenzar por dilucidar hasta qué punto estas nociones son ciertas o no y hasta qué punto se han establecido en el imaginario popular. Tenemos un panel muy bien dotado de conocimiento. Tenemos a la doctora Aurora García. Aurora es psicóloga con una larga trayectoria en la formación de psicólogos y con una larga trayectoria en la atención a grupos vulnerables, especialmente la infancia. Yo no les voy a explicar cuál ha sido la trayectoria profesional de Aurora, porque en su exposición ella se los va a decir con mucha más certeza que lo que puedo hacer yo. Aurora nos va. Y por supuesto el poder compartir con ustedes en este espacio. En el contexto, a ver, ¿cómo yo voy a abordar este tema? Yo voy primero a plantear desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la aplicación de esas teorías a contextos y poblaciones muy concretas, vulnerables, como decía Chayu, y después que terminemos, que nos van a quedar, pienso yo, un par de minutos, vamos a poner unas imágenes que están todas identificadas y que ustedes van a poder ver enseguida la relación entre lo que yo les voy a ir diciendo y las imágenes de cuando yo hablo del lenguaje de los niños o el lenguaje gráfico o el lenguaje general en imágenes, cómo aparece esta violencia, cómo identificar esta violencia y cómo se observa esta violencia. En el contexto, lo voy a leer también para no desviar. En el contexto mundial, todos los organismos internacionales y regionales, la ONU, la OMS, la UNICEF, organizaciones comunitarias, investigadores, políticos, científicos y poblaciones de diversas regiones
coinciden en el análisis del aumento de la violencia en todos los ámbitos. Han afirmado, en este caso cito a Henrietta Ford, que es la representante de UNICEF, que dice: el progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la infancia, dice UNICEF, un año después de la declaración de la pandemia. O sea, en marzo del 2021 ya se hablaba de un retroceso en cifras importantes y significativas. Los niños deben ocupar un lugar primordial en los esfuerzos de recuperación. Esto significa brindar protección social y significa también proporcionar servicios esenciales a los niños más vulnerables. Solo así podremos evitar una generación perdida. O sea, no por gusto estamos hablando de los niños como algo importante. Hace apenas un año se consideraba que la COVID-19 no era especialmente peligrosa para la infancia. Ya los criterios han cambiado. Hasta marzo del 2021, un 13% de los 71 millones de infecciones por COVID-19 en 107 países tenían el 62% del total mundial de las infecciones, la infancia. Corresponde esto a niños y adolescentes menores de 20 años, según los datos desglosados por edad. No alcanzaría el tiempo para referir las señales de fatiga pandémica, que por demás todos la conocemos de cerca. Adultos irritables, agotados, ansiosos y con la incertidumbre de un final cercano. Y esos adultos son los que tienen bajo su responsabilidad el cuidado, protección, sustento y educación de la población. Demos entonces un paso al lado hacia el concepto de UNICEF acerca de la violencia. Cito: toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así como a través de amenazas de tales actos, o sea, no solamente el ejecutarlo, sino la amenaza del acto, la cual se considera, se puede presentar en distintos ámbitos y de ser ejercido por parte de los padres, representantes legales o cualquier persona. Esto fue el 20 de noviembre del 2018, la publicación. Sí, o sea que todavía no estaba la pandemia en su efervescencia mayor. Si bien estamos de acuerdo que todas las acciones que se puedan realizar de manera externa a la familia por organizaciones comunitarias, sociales y los espacios que se habiliten para esto son de suma importancia, considero prioritario, los dos entornos cercanos a la infancia, la familia y la escuela, como puntos focales de la prevención y la protección contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, violencia directa o violencia estructural, que es también conocida como indirecta. Hace 17 años me solicitaron ofrecer una conferencia en un evento en Bogotá, cuyo tema era el siguiente: impacto de la violencia psicológica en contexto de violencia sociopolítica. Lo que me condujo este tema y lo que vi también, lo que aprendí en ese contexto, me condujo a profundizar en otras formas de violencia directa, como las que expresan los niños de familias desplazadas, desarraigados, como los negros esclavos que trajeron a Cuba y a todo el Caribe y a todas partes del mundo, de sus entornos originales, del sostén económico y conducidos a una gran ciudad, dejando atrás sus conocidos, costumbres, climas y expresando en sus dibujos, en este caso, relatos de su tristeza y de la niñez acallada. Eso fue en el 2005. Eso está en un libro, o sea, en una publicación que se llama, el artículo se llama Mirando con ojos de niño, que fue el resultado de todas las ponencias, las conferencias que se dieron. Está, y bueno, yo lo tengo, pueden acceder si lo desean. En el 2008
fue invitada a hablar del impacto psicológico del terrorismo en las víctimas de sus familias y sus familias. Es un documental, quizás alguno lo vio, que tiene por nombre Viudas y Huérfanos, presentado, elaborado por el ICRT en el 2008 en el programa Mesa Redonda. El crimen del avión de Barbados es el tema fundamental y el tema fundamental porque es el que nosotros estábamos recibiendo a su vez en consulta, o sea, los hijos de aquellas personas que murieron en el crimen, por las familiares de los adolescentes, de los jóvenes deportistas que también murieron a causa de ese atentado. El crimen del avión de Barbados, y cuando digo víctimas me refiero a sobrevivientes o familiares, porque si también se incluyen todas las víctimas sobrevivientes a los actos terroristas en general, por supuesto que serían muchos más. Algunos los conocimos en servicios de orientación, en el Centro Nuestro de Atención a la Población, el COA. Y todos tienen algo en común. Todos hablan congelados en el tiempo. Cuando tú empiezas a hablar y le preguntas por la familia, es como si la familia se hubiera quedado en ese momento de la que era la familia. Vamos a ver una imagen también de una masacre, o sea, de las sobrevivientes de una masacre importante de La Rochela, en Colombia, que había un mandato de Naciones Unidas de que que se pagara, que se le diera dinero metálico a las familias de los que habían sido víctimas y también que recibieran atención psicológica. Y al cabo de un par de años se pidió que se hiciera una evaluación de cuál era el estado de ese mandato de Naciones Unidas. Y nuevamente me invitaron a participar en la evaluación de esas víctimas, de esos familiares víctimas. Yo traje un ejemplo de un mural, o sea, un trabajo colectivo, no mural, un trabajo colectivo de todos los familiares que fueron al centro donde se estaban haciendo las evaluaciones y cómo van a ver nuevamente esta congelación. Es decir, el pasado era la familia, el presente se empieza a desdibujar y se queda detenido cuando son absorbidos por un grupo de paramilitares disfrazados, les ponen unos identificadores, los matan a todos no quedó un sobreviviente debajo de todos los muertos. Había una pila de cadáveres y abajo quedó uno que lo dieron por muerto y que de noche, cuando ya no estaban controlando, logró salir de allí. Es el que pudo contar cómo fue todo el proceso anterior al hecho. Y eso fue comprobado de manera directa. Y ese dibujo lo van a ver que es muy, habla solo, porque el presente no existe, el presente todo se quedó parado cuando se produce el hecho de violencia sobre el cabeza de familia, en este caso, que era el juez que estaba investigando las masacres, los actos de violencia en esa zona de La Rochela. También deseo compartir con ustedes lo que bien sea por la población con la que trabajo, que cualquiera piensa que es un camino de rosas, infancia y adolescencia, partiendo de qué necesitan, qué quieren y qué sufren, o por alguna otra sin razón. Es cierto que se trata de un grupo absolutamente vulnerable, porque además de aquella violencia que nos impacta a todos, nadie cuestiona, nadie duda de calificar como un acto inhumano y como un acto terrible la violencia directa, o sea, el presenciar, el ser testigo o el sufrir la violencia directa. Incluso los que se supone tenemos un lugar privilegiado, entre comillas, en la observación de las correlaciones de fuerzas a lo interno de la familia.
es decir, las diferencias de poder entre los padres que mandan y los hijos que tienen que ejecutar, igualito que pasaba en la plantación. En la observación de la correlación de fuerzas a lo interno de la familia o dentro de la sociedad, porque somos convocados a acompañar el duelo, o sea, lo sabemos y nos llega por los duelos que se producen. Avisorar decisiones, o sea, qué hacer en un caso o en otro. En presentaciones, en algún escenario en los que nos permiten socializar como este mismo, nuestros criterios con nuestros hijos también, nietos o con otros familiares en el centro de trabajo, escuela, orientando a la población a través de la televisión. Algunos me recuerdan una rubia cuando el proceso de Liam, esa era yo, ya la cara, ya el cabello ha cambiado de color, pero sigo siendo igual, la misma, no la misma, dos materiales. Y en todo este proceso, por supuesto, algunos podemos llegar sin darnos cuenta a constituir una influencia en relación a la construcción del concepto violencia como categoría, como criterio, como concierto en el que todo el mundo coincide y algunos niegan, y todo el mundo se refiere, con todo el mundo me refiero a los especialistas, las instituciones nacionales o internacionales que tienen que ver con este tema, en que la violencia en general, esto es ya Naciones Unidas, es un acto intencional, voluntario, que se ejerce en una relación asimétrica entre personas, instituciones, grupos humanos. Yo lo dejo en puntos suspensivos porque a veces no son tan humanos, en los cuales uno tiene el poder sobre el otro o los otros. Este poder puede ser de diferente índole, pero siempre da lugar a una relación desigual en la cual conscientemente se ejerce el poder, y esa violencia que lo ha acompañado a lo largo de la vida y lo daña, bien sea en el orden físico o psicológico, un largo historial desde que el mundo es mundo y que lo ha sacralizado. O sea, el hecho de que exista desde tiempos inmemoriales ha llegado a nuestros días con que eso es natural que se le pegue a un niño, es natural que se le pegue a un animal, que se hagan peleas de perros, que se rompa una rama de un árbol porque pasé por al lado y me pareció simpático, o que haga cualquier acto que puede parecer muy inocente, pero son también actos de violencia y son permitidos. Lo ven como algo que es cosa de muchachos o cosas de padres y le tocan. Esto genera y conlleva las dos cosas: la naturalización de la violencia, el maltrato, el daño, la falta de consideración, previsión, protección intencional hacia los recursos de un pueblo o de un país. O sea, empezamos por la familia, pero esto también se generaliza a comunidades, se generaliza a países y se generaliza al poder de unos países sobre otros, o la intención de unos países sobre otros. Esto sobre todo también se maneja con relación a los recursos del mundo relacionados con el cambio climático. Hay también un pequeño artículo de una sola página que se llama, o un comentario que se llama "Abuela, ¿qué pasa si el sol se apaga?", que fue cuando estábamos con mucha fuerza en la televisión con el cambio climático. Yo me acuerdo que mi nieto, que tenía 7 años en aquel momento, me tuvo no sé qué tiempo poniéndomela cada vez más difícil de cómo se podía llegar al sol y apagarlo. Yo tuve que decirle: no, mi amor, no es que ni que llegar a él. Lamentablemente, el sol se puede nublar, se puede ocultar, se puede tapar, en lo que trata ese pequeño artículo. Relacionado con el cambio climático, hasta ejercer una acción de garantía de la violencia. O sea, esto garantiza el ejercicio de la violencia. Hacia el medio ambiente se produce una relación de violencia estructural, la cual se refiere, está definida, a situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o la identidad, en la que generalmente hay un grupo privilegiado
en términos de clase, raza o género. Esto lo habla Cabrera en el 2018. La referencia no está puesta aquí, pero también se puede facilitar. Por lo tanto, a donde quiera que dirijamos la mirada, tropezamos con la exposición constante a ser víctimas o victimarios en una situación en que quizás en algunos no sean conscientes del ejercicio de esa violencia. Y a veces me lo cuestiono. Una violencia naturalizada en el sentido de que casi siempre ha sido justificada en aras de garantizar, entre comillas, su sustento, su bienestar, su comodidad, su supervivencia. Es que son tan ignorantes que los pobres tenemos que colonizarlos, tenemos que llegar a ellos, tenemos que accionar porque por sí solos no van a poder sobrevivir. Y eso, y como eso, uno de los derechos humanos, o sea, si no pueden sobrevivir, bueno, pues están violando los derechos humanos más importantes, pues intentan justificarlo. Se justifica la violencia para poder garantizar sus derechos. ¿Los derechos de quién? ¿De las víctimas o de los victimarios? Pero no nos damos cuenta de que tras esas razones hay una violencia invisible o visible solo para los que la ejercen o los que la están sufriendo, que a veces les cuesta trabajo identificar. Los que se benefician de esa violencia, por otra parte, consideran que eso es una relación que se establece para proteger, entre comillas, beneficiar a las víctimas y que los grandes grupos de poder permiten en algunos casos modificar esa forma de violencia, comenzando a ser sustituida por la violencia invisible. O sea, ya es a veces tan fuerte, tan evidente la directa, que entonces adquiere estas otras formas más edulcoradas para que no la sufra. La fácil de identificar, la que todo el mundo critica, al menos teóricamente, y algunos hasta tratan de intervenir para que no se produzca, digo algunos, porque hay veces que cuando tratamos de interrumpir un acto violento hacia una persona, un niño, un animal o un árbol que lo están lastimando, rompiendo, sin necesidad alguna, otras personas pueden reaccionar en el sentido de que te estás incluyendo en los derechos individuales y que no te toca. Te estás metiendo en lo que no te llama. La violencia invisible, por otra parte, se enmascara con los ropajes más diversos. ¿Pero qué es la violencia invisible? Se trata de un concepto definido por la psicología que se emplea para hacer referencia a un fenómeno social mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal o con acciones silenciosas a otros, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional. Siempre hay daño. Podemos afirmar que es una violencia emocional. Cuando humillamos, cuando omitimos, cuando despreciamos, la violencia psicológica es común en ciertos ámbitos sociales, tales como el doméstico, el laboral, académico, empresarial, entre otros escenarios. La violencia invisible no solo se expresa con palabras hirientes como las pronunciadas de manera desafortunada, también se inserta en pautas de crianza no respetuosa, en discursos, canciones y bromas sexistas y racistas asumidos sin tener en cuenta su alcance, por aquello de que es solamente una broma o solamente una canción, y por el temor también a veces a la agresión, no contribuyendo a modificar criterios arraigados en la educación de sus hijos e hijas, y de hecho se puede observar en todos los campos de actuación. Esta violencia causa estragos en el desarrollo psicológico y se expresa en desvalorización emocional provocada por miradas o actitudes que, aunque silenciosas, transmitieron una carga de emociones negativas y nulidad hacia la persona víctima en sus perspectivas de proyectos de vida. O sea, sobre todo se va produciendo una nulidad de los proyectos de vida. La descalificación
identificamos y la convicción de nulidad se convierte en la aceptación y sumisión al silencioso agresor. El agresor social busca de manera consciente someter la voluntad de la persona agredida, volviéndola sumisa y manejable. Nada justifica el maltrato por otro ser humano, constituyendo la primera señal de violencia invisible. La Organización Mundial de la Salud, y aquí no voy a definirlo todo porque vuelvo otra vez, nada más que voy directo a la definición, habla de que es la amenaza, o sea, esta violencia es la amenaza a una persona o grupo comunitario al que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, adoptando el criterio de la violencia como un problema de salud mental. Eso es sumamente importante, porque cuando ya se habla de salud mental es algo que nosotros podemos utilizar para poder combatir la violencia. Por lo tanto, esto que fue adoptado también, no tengo la fecha bien precisa, pero es alrededor del 2018, del 15 y del 18. Y pueden estar presentes la estructural, la cultural, la social, y creo que es importante ver las matices entre la violencia cultural, la cultura, y cómo se establece. Resulta interesante cómo se establece un aparente juego de palabras entre violencia cultural, cultura y cultura de la violencia. La cultura de la violencia se considera aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal, e incluso como la única manera viable de hacerle frente a los problemas. Aurora, ¿por qué no cierras ya para que te dé tiempo a mostrar las imágenes? Está bien, bueno, después lo que estamos proponiendo es a cultivar la cultura de la resiliencia, o sea, la resiliencia como concepto y como construcción a través de la cual la persona es capaz y puede afrontar la adversidad de una manera sana, de una manera fortalecida. ¿De qué forma? Elevando la autoestima de esa persona, reconociendo hasta los más mínimos logros, aunque nos parezcan muy pequeños, tratando de tener conductas y respuestas solidarias, tanto en la familia como en la comunidad, y tratando por todos los medios de lograr el validismo desde los primeros años de la vida. O sea, incluso nosotros estamos en un proyecto en el cual la resiliencia la estamos tratando de construir desde la etapa de gestación. Cosa de que ya vaya desde los primeros tiempos y la persona sea capaz de poder afrontar. Por último, decimos, estimular la creatividad, el validismo, la colaboración en todos sus logros son importantes y deben ser reconocidos. Cerrando con, todos somos buenos para algo, y eso es lo que hay que cultivar. Vamos entonces a ver las imágenes. Sí, piensa en ya tenemos. Vamos a pasarla. Ahora le vamos a dar la bienvenida al maestro, al máster en ciencias, Luis Edel Abreu Beranes. Él es un profesor de historia de África que nos va a explicar, nos va a hablar sobre la esclavitud en África. Porque uno de los asuntos que queremos poner de relieve es qué asuntos propios de la esclavitud africana están o no presentes en la esclavitud en el Nuevo Mundo, es decir, en la esclavitud moderna. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Lo escuchamos. No, usted se puede parar, usted puede volcarse de la lámpara. Nosotros lo único que queremos... A ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros este taller. Gracias a profe René que está aquí con nosotros. Y pues nada, por supuesto a la profe Graciela por organizar este ciclo de conferencia y a mis compañeros periodistas. Bueno, sí, la profesora Graciela me ha dado la responsabilidad. Disculpe, sí. ¿Usted se puede quitar en la segunda? Ay, sí, sí. Y ya uno lo tiene incorporado, uno sale para la calle con vestido, con billetera, dinero, jabo y nasobú. La profesora Graciela me dio la
responsabilidad de hablar en este caso de la esclavitud africana. Y un poco que polemizábamos cuando conversábamos este tema de que si la esclavitud africana podía ser considerada una esclavitud clásica. Y efectivamente nosotros cuando vemos el contexto africano, por supuesto está la esclavitud, y todo esto está relacionado, por supuesto, con la percepción también que tiene Occidente de la imagen del negro, algo que mi compañero Gaitán quizás profundizará un poco esto. Y por supuesto en África la esclavitud ha estado presente, y a mí me gustó que la profesora enfatizara en algo referente a lo que ella explicaba, y era el problema de la diferenciación de clases, porque la esclavitud en el continente africano nace como un resultado de ese proceso de descomposición de esa comunidad, digamos, tribal, clánica, parental, que tiene un origen consanguíneo, y ya vamos a esa sociedad polisegmentada de la que hablaba Nick Durden, y que estamos hablando entonces ya de sociedades que no están basadas únicamente en ese núcleo clánico de familias patriarcales y demás, sino que se van a suceder históricamente en un proceso histórico de fusión y de consolidación, de empate de diferentes linajes, y por supuesto eso da como resultado un elemento de conflicto, un elemento también de guerras, y todo eso va a favorecer también el proceso de esclavización como un resultado de esa jerarquización de la sociedad. O sea, estamos hablando, por supuesto, de sociedades que van a entrar en un ritmo de transición hacia sociedades de clases y también hacia lo que es el Estado. El Estado cuya herramienta quizás, cuya función principal, fundamental, es coercitiva, pero también va a tener determinadas funciones económicas que va a favorecer ese fortalecimiento de esas herramientas coercitivas del Estado. Y la esclavitud forma parte de todo ese proceso. O sea, nosotros vemos cómo las sociedades africanas se van fortaleciendo a través del comercio, a través de un contacto civilizatorio que en el contexto africano, sin atenerme a un determinismo geográfico, se pone de manifiesto en determinadas regiones con características climáticas, geográficas muy precisas, y eso, por ejemplo, nosotros lo observamos en el contexto africano cuando vemos toda esa región, que fíjense, ahí estamos hablando no solo del norte de África, estamos hablando de esa región sudanesa, sudano-saheliana, esa región intermedia entre lo que es el norte de África y lo que es ya la costa de la Guinea y demás, y también regiones más meridionales, porque ahí, por ejemplo, ahí estamos viendo una interconexión importante ahí con Ife, que es uno de los grandes estados yoruba, y que también tiene un desarrollo desde el punto de vista comercial y también de ese tráfico de esclavos a través de esas rutas transaharianas. O sea, antes del contacto con Europa, el fenómeno comercial, el comercio, fluía de espaldas a mar, era a través del Sahara, y por eso a veces yo le pregunto a los estudiantes míos si el Sahara es un elemento de ruptura o de interconexión en esa región, porque ahí estamos hablando de un comercio transahariano. Y ahí se está traficando esclavos también, entre otras cosas, porque ahí iban a buscar el marfil, el oro que se producía en las zonas más meridionales, pero ahí están las formaciones sahelianas intermedias con esos imperios sudaneses que se suceden históricamente, fundados por determinados grupos étnicos, los saracolés, los sonqués, los malinqués o mandingas en el caso del imperio de Mali, o lo vemos en el caso de los Songhai, con ese imperio de Songhai, y que se van a suceder sobre todo en lo que es el Sudán occidental y el Sudán central, principalmente en la curva del río Níger, que la vemos aquí, y hay ciudades importantes que proliferaron, Tombuctú, Guinea y demás, y ahí el factor esclavitud también va a desempeñar
determinadas relevancia. Por supuesto, en este caso, nosotros tenemos de ese fenómeno esclavista, esclavización y trata de esclavos, determinadas referencias en base a los historiadores árabes. O sea, allí llegó, por supuesto, el Islam, y llegó el Islam no solo con la espada, no llegó solo a través de la guerra, sino llegó a través de un factor comercial que favoreció ese elemento civilizatorio y cultural de la expansión del Islam, no solo para el norte de África, sino más al sur de Sahara, en la zona sudano-sahariana y también incluso en la zona más norteña de África occidental. Y ahí la esclavitud va a desempeñar un papel importante, una esclavitud que, bueno, vamos a llamarla clásica, o se sale un poco de lo clásico. A veces nosotros cuando nos referimos de esclavitud clásica y hablamos de esto, nos referíamos sobre todo a una esclavitud doméstica. Estamos hablando de una esclavitud que es esencialmente patriarcal y que en este contexto del África occidental y el África sahariana y todos esos estados sudaneses que se crearon y con un nivel de reyesía y demás, tenían no solo incorporado esa esclavitud doméstica y patriarcal, sino que estas formaciones habían llegado a un grado de desarrollo tal que ese intercambio comercial los había desarrollado tanto que están comerciando esclavos. Y esos esclavos se insertan en los mercados mediterráneos, fundamentalmente el norte de África, de ese mundo mediterráneo. Y entonces, bueno, vemos una cantidad de esclavos que otra cosa podemos decir que quizás no se asemeje en determinados elementos a la esclavitud moderna que vemos después, en el sentido de la valorización del esclavo, ¿no? Estamos hablando de que se comercie con el esclavo, pero ¿a qué funciones se va a dedicar también ese esclavo? Porque aquí no solo tenemos esclavos en una función estrictamente productiva, estamos hablando de esclavos que se utilizan como criados, como concubinas, como eunucos, o sea, que tienen funciones alternativas que quizás no es el proceso más expansivo, más global que nosotros vemos con el fenómeno de la esclavitud atlántica, que es otro caso. Pero sí, tener en cuenta que ya hay, cuando llega el europeo, hay una esclavitud en África, hay incluso un tráfico de esclavos que quizás no tienen esa dimensión, y que en el caso de los árabes es hasta más espaciado en el tiempo, que no es lo mismo la esclavitud atlántica, que dura más o menos 400, 500 años, que una esclavitud que dura más de un milenio. Estamos hablando de la expansión del Islam prácticamente hasta el siglo XX. Porque, bueno, incluso en el siglo XVIII, siglo XIX, porque no es solo la región sudanesa, hay otras regiones, por ejemplo, en el África Oriental. Y es muy interesante ver estos itinerarios comerciales del África Oriental que tienen que ver con las formaciones suajili. Y la formación suajili es de qué surge esa civilización, de qué surge esa comunidad y esa lengua también suajili. Bueno, justamente de ese empate cultural, civilizatorio de las poblaciones que estaban en la costa del África Oriental y de su intercambio comercial con la península arábiga, con el Golfo Pérsico, incluso más allá, porque la cultura material de lo que ha arrojado el dato arqueológico de lo que se ha descubierto en África Oriental arroja de que hay un conjunto de intercambios con incluso el Extremo Oriente, con Asia, con la India, con China, todo ese grupo de porcelana que se ha descubierto en el África Oriental. Y por tanto también hay una relación con el elemento esclavista, con el elemento de la esclavitud en la región del África Oriental. Ahí estamos hablando, sobre todo, no se ven mucho los números, aquí los números son pequeños, pero pasan la hora en la otra. Pero aquí en esta lista se están reflejando un grupo de elementos de tipo comercial que están en ese contexto, y uno de ellos, el número 20, justamente se refiere a los esclavos. Cuando nosotros vemos esas rutas
pues vemos cómo hay un tráfico de esclavos hacia, sobre todo esa zona, digamos, insular, lo que es la isla de Mafia, la isla de Pemba, o sea, todo ese sector insular de la formación suajili como tal, y que a la larga, bueno, dieron esa gran civilización cultural que por eso cuando llegué al europeo a esa región no es tan fácil de someter como ocurrió en el África Occidental, porque ya tenían un desarrollo grande del Islam, de ese desarrollo cultural en el sentido general, y la esclavitud también está presente en ese contexto. Y no solo en la costa, sino también de la costa con el interior del continente. O sea, esa direccionalidad también tiene una relación un poco díscola, ¿no? en ese contexto de tráfico de esclavos. Por tanto, ahí estamos hablando de una esclavitud que puede ser clasificada como clásica, pero también que hay un elemento mercantil incorporado que, bueno, ya ahí se sobresale de quizás lo que nosotros entendemos ya en su origen como la esclavitud más clásica, que cuando ese individuo empieza a ser esclavizado y forma parte quizás del eslabón más bajo de esa jerarquía social, porque se le niega el derecho a reconocer sus antepasados, porque tienen toda una serie de características, de funciones a las cuales se van a dedicar, a veces en trabajos domésticos, trabajos que eran corporales, que las mujeres eran las que asumían esas principales funciones en algunos casos. Pero justamente estamos hablando también de esa polifuncionalidad que va a tener ese esclavo en diferentes contextos regionales que no va a ser, y de las mismas formaciones que se están desarrollando en ese contexto. Estamos hablando, por tanto, de esa África oriental, hablamos anteriormente del África norte y saheliana, pero también hay otras formaciones que, sin estar tan emparentadas con ese tráfico de esclavos, que es mucho más notable, pues también recurrieron a la esclavitud. Y por ejemplo, ahí nosotros vemos el caso del África ecuatorial. Ahí hay algunas de las formaciones del África ecuatorial, como las formaciones Luba, las formaciones Lunda, en los mismos reinos que están en la costa, como el mismo reino del Congo. Que además, con todo esto hay un fenómeno que es un problema también desde el punto de vista de la fuente. Yo les hablaba, en el caso del África norte, también ocurre, en el África oriental tenemos una fuente de los exploradores árabes, que exploraron todas esas regiones, pero hay otras regiones de África que no fueron exploradas tanto por los árabes. Y esto es un ejemplo de eso. Y la mayoría de las lenguas africanas no tenían un lenguaje escrito, o no desarrollaban, algunas las desarrollaron muy tardíamente, como el Hausa, el propio Swahili y demás. Pero entonces, ¿cuáles son las fuentes fundamentales para nosotros reflejar cualquier elemento desde el punto de vista histórico relacionado con el continente africano, en este caso con el fenómeno de la esclavitud? Pues fundamentalmente el problema, la arqueología, la lingüística, también está las tradiciones orales que se intercalan, todas esas fuentes como historia, y entonces nos arrojan también la presencia de un fenómeno de esclavitud, de esclavización en esa zona, pero en este caso del África ecuatorial no relacionado tanto con un tráfico externo como nosotros veíamos en nosotros. En el caso del África ecuatorial es un fenómeno más pequeño, más doméstico, quizás porque las formaciones del África ecuatorial, como los estados Luba, Lunda, el Congo, tienen un desarrollo que es un poquito más tardío, o sea, es fundamentalmente después del siglo X, cuando uno empieza a hablar en la mitad sur del continente africano de un proceso de bantustanización, donde hay una superposición de pueblos superiores, de bantófonos, de habla bantú, y de gente que estoy hablando no de una etnia, sino de un tronco lingüístico que se va ramificando en función de las dinámicas temporales y el tránsito de los siglos, porque ahí, bueno, esa expansión bantú que se tenga en cuenta no es un fenómeno tampoco de una migración abrupta ni nada por el estilo,
sino que se da a través de toda esa zona de la selva de una forma escalonada, también muy pausada y demás, y se va infiltrando en todo ese bosque ecuatorial y después hacia el sur del continente, hacia el África Austral. Y hay, por supuesto, conflictos, esos cambios de linaje, esa superposición de un linaje por otro. Y la esclavitud también desempeña una función en todo esto, que es también una función de control social. Control social porque son linajes, son etnias que son asumidas, que son incorporadas dentro de esa nueva realidad que se va hipertrofiando, porque no es el clan parental, como yo les decía, sino ya son grupos que van superiores, grupos tribales, grupos étnicos, grupos que tienen un desarrollo estatal y que están incluso en un grado de desarrollo casi prenacional, algunos de ellos, por decirlo de alguna manera, porque han alcanzado un determinado desarrollo del Estado, con estados teocráticos, con sociedades tributarias, con una gran cantidad de grupos étnicos que les son tributarios y demás. Y que bueno, ya cuando llega el europeo hay ese gran nivel de transiciones intermedias que por supuesto que atraviesa toda esa temporalidad, por supuesto, de la esclavitud, que no podemos hablar de una condición única, sino que son fenómenos que hay que verlo de alguna forma con un prisma oblicuo, porque es poliédrico, porque tiene diferentes elementos, diferentes variables que son diversas en función de cada contexto. Sí, decirle que esa esclavitud también está relacionada con la imagen que desde Europa se tiene del negro, con la imagen que se está relacionando, desarrollando, desde esa latitud, y que también tiene que ver un poco tiene que ver un poco con esos manuscritos de árabe del siglo XIII que refleja justamente esa actividad comercial marítima, donde hay presencia de negros, y como ustedes ven, presencia de negros, pero no como esclavos, ahí son negros que están en función de marineros. O sea, ustedes tienen que tomar en cuenta que la imagen del negro que se percibe desde Europa está marcada desde la expansión del Islam por este fenómeno musulmán. En buena medida porque es ese conflicto también entre cristianos, ese conflicto cristiano-musulmán que está marcando y está diseñando de alguna manera la ruta en que se están enfrentando esas dos grandes civilizaciones, y cómo los esclavos van a estar presentes en esa región por el tráfico musulmán, porque va a estar en Occidente también, y eso se ve de forma muy definida, digamos, en la leyenda del Preste Juan, que un poco que ya referirá a mi colega Gaidar, porque ese conflicto es civilizatorio, o sea, es verdad que hay una Abisinia cristiana, pero entonces ahí se conjuga lo mítico con las realidades, qué cosa es real, qué cosa es mito, en ese sentido, porque estamos hablando de un territorio que en el caso de Etiopía, y esa imagen etiópica que se desarrolla desde Europa, cuando hay un desconocimiento de todo lo demás, de lo que ocurre en África, pues entonces de una imagen, digamos, que es centrada en esos acontecimientos de Abisinia, de Etiopía, de lo que es el negro, de lo que es el fenómeno negro en sentido general, y que no siempre está marcado por un elemento de diabolización. En este caso hay una revaluación en ese medioevo, a partir del siglo XII, de lo que es el negro, y se da justamente por ese conflicto de buscar aunar fuerzas cristianas en contra del Islam, porque también Abisinia está cercada de alguna forma por formaciones, por emiratos, por principados islámicos, y también se hace un poco occidental esa relación de Abisinia, por ejemplo, con el patriarcado de Alejandría, por el fenómeno del cristianismo y el fenómeno del Islam, ya cuando eso está hace muchos siglos conquistado por el Islam. Y ahí, por supuesto, la esclavitud desempeña un papel importante, pero que no siempre está asociado
a ese fenómeno mercantil que nosotros vemos posteriormente. Y que, ojo, no es solo en esa orientación atlántica, sino que se sigue desarrollando también dentro de África, una esclavitud africana. Porque acaso deja de haber esclavitud en África porque hay una esclavitud atlántica. ¿Acaso nada más que los esclavos salen en dirección hacia el nuevo mundo? Pues no. Incluso ahí sigue habiendo esclavitud africana. Las jefaturas tribales en algunos casos compran y revenden esclavos como una forma de adquirir determinadas materias que les son necesarias o que adquieren con determinada sistematicidad, y utilizan también ese medio de adquirir esclavos y de revender esclavos con ese intercambio, ese intercambio que se manifiesta con relación a la portuguesa. Y en el caso del África Oriental, pues una región que siempre va a estar la presencia árabe, y son el reflejo de esa mezcla afropersa, afrochirasi, los suajili, y la trata de esclavos está ahí en todo, hasta épocas muy contemporáneas. Está el sultanato de Omán, por ejemplo, desarrollando una actividad importante en el siglo XVIII que fue la base del sultanato de Zanzíbar, porque en el caso de Omán y Zanzíbar ocurre que viene la dinastía como una especie de trasplante al estilo de lo que ocurrió con Portugal y Brasil. Pues ya cuando no es el sultanato Omán y es el sultanato propio de Zanzíbar, pues sigue desarrollando una actividad con la trata de esclavos, con el tema de las plantaciones de esclavos. O sea, Zanzíbar se convierte en una de las grandes países que exporta esa especie hacia diferentes partes del mundo, incluso hacia los Estados Unidos, y ahí la esclavitud también desempeña un elemento importante. Ya no esa forma clásica como nosotros veíamos, sino ya englobado en ese sentido más mercantil de producción de esta especie en particular, pero también de un elemento productivo que ya se separa de los clásicos. Gracias, profesor. Usted nos ha defraudado en nuestra intención de conocer, de tener un panorama bastante preciso y conciso acerca de las características de la esclavitud en África. Yo creo que queda de relieve algo importante. Este comercio de esclavos no convierte al africano en una mercancía, como corresponde en una condición de desarrollo del capitalismo. Creo que esto es importante para poder seguir rastreando ese curso que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias. Y ahora, el último de nuestros como para no tener que matar a los prisioneros de guerra, y que al mismo tiempo hay unos niveles de desigualdad tal que permiten aprovechar ahora a esos prisioneros de guerra como esclavos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La idea que nosotros tenemos es contribuir a demostrar a que el hecho de que usted sea esclavo es algo que durante milenios era normal y considerado en las sociedades y que no tenía nada que ver con el color de la piel. Cuando usted empieza a hablaba el profe de lo que era la esclavitud clásica, y clásica en dos sentidos, ¿sí? Clásica en el sentido de que esas son sociedades que se basan fundamentalmente en el trabajo de esclavos. Eso es lo que la hace clásica. Y en segundo lugar, es clásica porque desde los ojos de Europa, todo aquello que fue producido por Grecia y Roma a partir del Renacimiento tenía un carácter clásico, era un paradigma, era un referente. Y nosotros habíamos empezado la presentación hablando, mostrando imágenes de cómo desde el arte había una visión distinta del africano. Por ejemplo, en la tumba de Tutankamón se encontraron dos recipientes usados para guardar el perfume y los aceites esenciales, donde aparece la figura del faraón en dos momentos de la vida y con colores de piel distintos. ¿Y qué tiene que ver? Porque en la iconografía del Antiguo Egipto, cuando usted se le pintaba con un color de la piel más claro, estaba relacionado con que era la parte inicial de la vida. Cuando usted se le pintaba con un color de la piel más oscuro, en ese caso estaba relacionado con que era la parte final de la vida.
es importante entonces ver que cuando hablamos de las representaciones iconográficas para los propios egipcios en la antigüedad, ellos no dividían el mundo por un tema del color de la piel. En su cosmogonía existían dos grandes grupos de personas: los que formaban parte de Egipto y aquellos que eran extranjeros, que podían tener cualquier tipo de color de piel. Incluso en las relaciones con el resto de los pueblos africanos, porque los egipcios también son un pueblo africano, los europeos se lo han cogido para ellos, porque cuando hablamos de África y de las civilizaciones africanas, muchas veces nos olvidamos que Egipto está en África. Y en esas relaciones ellos hablaban de que el extranjero hostil o el extranjero bienvenido. El extranjero hostil es aquel con el cual usted se tiene que enfrentar. El extranjero bienvenido es aquel que ha sido sometido, que brinda tributo, que tiene un nivel de relaciones diplomáticas y que de alguna forma lo podemos insertar en la cultura. Y el proceso de inserción de pueblos africanos de piel negra en la cultura egipcia llegó a ser tan alto que hay una dinastía completa, que es la 25ª dinastía, que está formada por faraones de piel negra y que eran representados iconográficamente igual que cualquiera de los faraones de cualquiera dinastía anterior, porque lo importante no era el color de la piel, sino su pertenencia a una determinada tradición cultural que estaba normada por prácticas religiosas, elementos legales y de todo tipo. Son los famosos faraones nubios o los llamados faraones negros, que en el canal educativo hace un tiempo hicieron un documental sobre, incluso hacían pirámides igual que los egipcios, y está bien documentado. Pero no solo se insertan desde la cúspide del poder, hay esclavos también, pero hay esclavos negros, pero hay esclavos de piel blanca, porque también el comercio de esclavos no solamente es del interior de África, sino también es mediterráneo, desde la más lejana antigüedad. Y también el hombre negro se inserta en la sociedad egipcia como guerrero. Son los famosos batallones de élite del antiguo Egipto, que son los arqueros nubios. Nubia, que es una región que está... Sí, tranquilo, no hay problema. Son los famosos arqueros nubios, que decía, Nubia es una región que está ahora en lo que es Sudán y parte de Etiopía, que eran las tropas de élite del faraón. Pero cuando vamos a Grecia y Roma pasa algo parecido. Cuando usted se pone a leer las obras de los filósofos de la antigüedad, estoy pensando sobre todo en Don Platón, la República, y cuando Aristóteles hace un balance de los distintos tipos de constitución y habla del estado ideal, cuando se refiere a los esclavos, en ningún momento dicen que el esclavo es por el color de la piel. Los griegos también dividen el mundo en dos partes. Estamos nosotros, que somos los helenos, que es como se autodenominaban ellos mismos, y nosotros que son bárbaros. ¿Y por qué son bárbaros? Porque ellos no hablan griego y lo que hacen es mascullar unas lenguas extrañas. Pero en ningún momento el problema es el color de la piel. Incluso en la mitología griega hay personajes mitológicos negros, y estoy hablando del famoso mito de Casiopea y Andrómeda. Casiopea y Andrómeda son mujeres de la nobleza de Etiopía, un país que los griegos sabían que existía y que situaban al sur de Egipto, lo que realmente sería Nubia. Pero no eso, cuando usted va a la Ilíada, hay un sobrino de Príamo que va a la guerra de Troya y que es el rey de Etiopía y que es negro y que es representado y ensalzado, y se le da el mismo tratamiento en cuanto a los epítetos y en la forma de expresarse que se le da a Aquiles, a Ulises, a Héctor, a los grandes héroes de la Ilíada, y es un negro. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, hay tablillas donde se menciona la presencia de marineros negros en el sur de Grecia. Incluso en la isla de Creta, en los frescos de los palacios de la isla de Creta, están representados capitanes de barco y marineros negros. Y esto mismo que estoy diciendo pasa en Roma. Es decir, cuando los romanos
conquistan el norte de África, esclavizan a los prisioneros independientemente del color de la piel, pero cuando conquistan la Galia, cuando conquistan Hispania, cuando conquistan el sur de Britania, de Inglaterra, esclavizan a los prisioneros de guerra independientemente del color de la piel. Pues vayamos y leamos otra vez Mi raza. Ahí Martín lo dice y habla de los celtas y los hermanos rubios y de ojos azules que eran vendidos como esclavos en los mercados de Roma. Y una aclaración que es importante: la palabra esclavo no viene de la antigüedad. En Roma al esclavo se le decía servus y en Grecia al esclavo se le decía doulos. Y lo que se consideraba, se le veía al esclavo como un instrumento de trabajo, sobre todo, como bien explicaba el profesor, a los que están trabajando en las haciendas o en los talleres, porque también había jerarquías dentro de esa esclavitud. Y cuando los romanos hablaban de la familia, lo que para nosotros es la familia, ahora que está el código de familia, era el pater familia, el jefe de núcleo, como diríamos ahora, sin libreta, pero bueno, el jefe de núcleo, sus descendientes, sus colaterales y los esclavos. Y ellos decían que aquí tenemos dos familias: la familia urbana, que era el amo con los esclavos domésticos, y la familia rústica, que era el amo y los esclavos que trabajaban en la hacienda, porque además tener esclavos era lo normal. El hombre más pobre de Atenas tenía al menos un esclavo que hacía lo que el amo le mandaba. Y en ninguna de las numerosos documentos relacionados con el derecho y en ninguna de las obras agronómicas que se hacen en la antigua Roma hay referencia al problema del color de la piel. Para muchos de los griegos y los romanos, el negro era algo exótico porque no era lo que estaba acostumbrado a ver. Simplemente era eso. En el 212 hay un emperador romano que él decide otorgar la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Y ahí nadie fue a preguntar casa por casa de qué color de la piel era. Todos los habitantes del imperio, desde Britania hasta Marruecos, eran considerados ciudadanos a partir del año 212. Solamente se excluyeron aquellos que habían tenido determinadas causas penales. Y esto es importante entenderlo. Yo decía ahorita del origen de la palabra esclavo. La palabra esclavo, su origen es en la Edad Media. Y tiene que ver no precisamente con el comercio de esclavos procedentes de África, sino con el comercio de esclavos procedentes de lo que ahora es Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y está relacionado con la palabra eslavo. A partir del siglo X es que, según el historiador Perry Anderson, empiezan a aparecer en los documentos la palabra esclavos para referirse tanto a los pueblos eslavos como a los esclavos que los vikingos inicialmente y los árabes inicialmente sacaban de la zona de lo que ahora es Ucrania y del norte de Rusia, porque durante la Edad Media, no en todos los lugares, pero hubo muchos lugares donde se mantuvo la esclavitud. Ahora está muy de moda la serie esta de los vikingos. Bueno, los vikingos fueron grandes traficantes de esclavos. Y cuando ellos se fueron a sentar en Islandia, los que cultivaban la tierra para la élite vikinga que se asenta en Islandia eran esclavos que venían de lo que ahora se llama Gales. Cuando los ingleses, los anglosajones, se referían a los que vivían en Gales, la palabra que usaban significa eso, esclavo. Y eso es importante entenderlo porque muchas veces inconscientemente en nuestra conciencia la palabra esclavo está asociada a la palabra negro, y no es así. En su origen no es así, y en la concepción de la esclavitud no es así. Para los romanos y posteriormente en el medioevo, los romanos, por ejemplo, Platón decía que los instrumentos con que se trabaja en la tierra eran tres: instrumentum mutum, los aperos de labranza; instrumentum semivocale, los animales de tiro, las vacas, etc., e instrumentum vocale, los esclavos, que ellos le llamaban servos, no esclavos. Ahora, en la representación del africano, el profe mencionaba
dos cosas importantes. Hay un elemento donde, y lo podemos ver en las catedrales europeas, sobre todo de los primeros siglos de la época medieval, donde se asocia la figura del negro con lo diabólico. Y muchas veces cuando se representaba la ejecución de San Juan Bautista, el verdugo era un negro. Pero junto con esa visión que empieza en los años 800, que empieza en los años 800, hay otra visión que ya el profe adelantaba, que es la historia del preste Juan y el problema de los Reyes Magos, Baltasar. ¿Cuál es el tema del preste Juan y de los Reyes Magos? La iglesia se llama católica, ¿verdad? Y católica significa universal. Y al ser universal quiere decir que todos los seres humanos están sometidos a la iglesia. Por ende, si la iglesia es universal, también aquellos cuyo color de la piel era distinto al de la mayoría de los europeos estaban sometidos a la iglesia. Y cuando se representaba a los Reyes Magos y entre ellos a Baltasar como de piel negra, lo que quería decir que también esas naciones habían recibido el mensaje de la iglesia y que también esas naciones iban en la persona de Baltasar a rendirle adoración al niño Jesús en el pesebre. Por eso la mayoría de los cuadros de los Reyes Magos se llama Adoración de los Reyes Magos al niño Jesús, porque lo que hacen es eso. Cada uno de los tres Reyes Magos representa grupos étnicos y pueblos distintos de la tierra que van a rendirle pleitesía al niño Jesús, al niño Dios. Y entonces hay otra cuestión aquí que es importante. También la idea de los Reyes Magos y de Baltasar está relacionada con la supuesta prédica que hace Santo Tomás, uno de los 2 apóstoles que según la tradición va a la India, cristianiza y toda esa zona de Asia Central. Y es cierto que cuando los europeos llegan a la India hay cristianos, pero no son ni católicos ni ortodoxos, es otra variante. Y entonces lo que sucede es que empiezan a llegar, cuando los europeos empiezan a invadir, porque ellos invadieron Palestina, eso no era de ellos, cuando los europeos invaden Palestina, en las cruzadas, le empiezan a llegar las noticias de que en el interior de Asia hay cristianos. ¿Y qué piensan ellos? Bueno, estos son descendientes del Baltasar, el de los Reyes Magos, y empieza la leyenda del preste Juan. ¿Por qué preste? Porque viene la palabra presbítero, es decir, sacerdote, porque en la concepción medieval europea el monarca era rey y sacerdote. Por eso a los reyes, cuando se les coronaba, se les ungía con los aceites y todas las ceremonias religiosas que todavía se hacen en ese sentido. Y se hablaba de que el preste Juan era la cabeza de un reino riquísimo, enorme, y que iba a servir de ayuda en el enfrentamiento con el Islam. Pero inicialmente lo ubicaron en Asia. Pero cuando los portugueses empiezan a establecer contacto por mar y por tierra con Etiopía, la idea del preste Juan la van moviendo y las representaciones del preste Juan se van haciendo de piel oscura y cambia, que además Etiopía es el segundo país del mundo que se hace cristiano, solamente precedido por Armenia. Es decir, es el segundo país oficialmente cristiano y uno de los que más larga tradición cristiana tiene, al punto tal que los soberanos de Etiopía se decían descendientes del rey Salomón y de la reina de Saba. Y cuando en las iglesias medievales se representaba a la reina de Saba, se le representaba como una mujer negra. Y era un personaje de la Biblia. Y en la Biblia, incluso el nombre de Etiopía, hay quien plantea que tiene que ver con una palabra griega que significa los de la cara quemada, pero hay quien dice que tiene que ver con un personaje del libro de las generaciones, descendiente directo de Noé, a través de Can y de todas las distintas generaciones. Hay otro elemento que nos va a dar a nosotros
cómo esa imagen iconográfica del negro y del africano no necesariamente está asociada a la esclavitud, que es el culto a San Mauricio. San Mauricio es un santo que fue hecho negro. Originalmente no es negro, ni hay prueba de que la personalidad histórica, si existió, haya sido de piel negra. Pero ¿cuál es el problema de San Mauricio? San Mauricio supuestamente fue un mártir de la iglesia africana que venía de un grupo de tropas que estaba en el sur de Egipto, donde ahora es Sudán, y que lo envían a el sur de Francia. Pero como ellos eran cristianos, hay una persecución religiosa y le ordenan a ese grupo de soldados matar y atacar a un grupo de cristianos. Ellos se niegan y son ejecutados. Y el culto a San Mauricio se desarrolló inicialmente mucho en Borgoña y en el sur de Francia. Y durante mucho tiempo, hasta el siglo XI y XII, existió el culto a San Mauricio ahí. ¿Cuándo es que ese santo se empieza a representar como negro y por qué? Bueno, es a partir de la creación del primer imperio alemán, el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, en el siglo XI, entre los años 1000 a 1025, hay un emperador que decide que San Mauricio es el patrono del ejército alemán. Todavía hoy lo es el patrono del ejército alemán. Pero como él era el emperador del Sacro Imperio Romano, y técnicamente hay una cabeza espiritual que es el Papa, y el Papa es la cabeza espiritual del mundo entero, y el emperador es la cabeza política del mundo entero, en la concepción medieval a San Mauricio se le pone iconográficamente como un negro para representar el poder universal del emperador, junto con el poder universal de la iglesia. Y hay un sinfín de iglesias alemanas en Maguncia, Magdeburgo, Hamburgo, toda la zona de los ríos Rin, Weser y Elba, donde ahí ustedes las imágenes preciosas de San Mauricio, traje militar representado como un caballero medieval, como patrono del ejército alemán, del ejército alemán imperial, en ese sentido. Incluso, pudiéramos decir, me quedan dos, pudiéramos decir que cuando usted se puede averiguar, levantan cosas muy interesantes. Fíjense, si la relación entre africano, negro y esclavitud estaba divorciada, que hay un samurái negro africano. No se sabe si lo capturaron en Camerún o en Etiopía. Lo resulta es que siendo muy niño cae en manos de los jesuitas en el siglo XVI, llega a Japón ya siendo un hombre, y como era tan alto llamaba mucho la atención, y hay un jesuita que se lo regala a uno de los grandes unificadores de Japón, Oda Nobunaga, y Nobunaga se queda impresionado por él y le pide que se bañe delante de él para ver si de verdad es que estaba teñido o es que ese era su color de la piel. Bueno, Yosuke, que es como le ponen al samurái, llega a ser el hombre de confianza de Nobunaga, al punto tal que cuando Nobunaga lo traicionan, lo cerca del castillo, ustedes saben que el samurái hace lo que nosotros harakiri, que es sefuku. Él tiene el honor de cortar la cabeza de Nobunaga, que es un honor, y llevársela al hijo para continuar el linaje familiar. Es decir, que ese hombre llega a ser un hombre de confianza, miembro de la familia, con el permiso de poder comer junto con los familiares de Nobunaga, y es un hombre que empieza siendo esclavo y depende. Y por último, para cumplir con el tiempo, el bisabuelo de Alexander Pushkin, el famoso poeta ruso del romanticismo, fue en su momento un esclavo comprado por el zar Pedro el Grande, que lo educó en su corte y que por sus dotes naturales de militar, estratega, matemático, lo liberan. Pedro lo manda a estudiar a Francia y se convierte en uno de los más importantes generales
del ejército zarista, que según dicen es el hombre que educa y que empieza a empujar la carrera de Alexander Suvorov, uno de los grandes genios militares de la historia del mundo. Y con eso tenemos. Muchísimas gracias, profesor. Pues está bien. Bueno, ahora llegó el momento en el cual ustedes tienen derecho a hacer todas las preguntas que